40 y tantos años. Tom era un hombre de unos 40 y tantos años que llevaba una vida que parecía perfectamente normal por fuera, pero que por dentro se sentía como un océano tormentoso. Cada mañana se despertaba con una sensación de hundimiento en el pecho, una sensación de temor que se aferraba a él como una sombra. Tenía un trabajo, una casa y personas a su alrededor que se preocupaban por él. Pero en su interior estaba perdido. Su mente era un campo de batalla, lleno de miedos, dudas y recuerdos imborrables de errores pasados. Tom siempre había sido muy duro consigo mismo. Todos los días sentía que no era lo suficientemente bueno. No hacía lo suficiente en el trabajo. No era un buen padre ni esposo. Y, lo más doloroso, no era suficiente para sí mismo. Sentía que estaba atrapado en una vida que ya no le quedaba. No podía recordar la última vez que se había sentido en paz. Una mañana particularmente gris, Tom se sentó en su coche en el estacionamiento frente a su oficina. Miraba fijamente el tablero, incapaz de moverse. El peso de sus pensamientos hacía que su cuerpo se sintiera pesado, como si se estuviera hundiendo en el asiento. Su respiración se volvió superficial y la familiar opresión del pánico comenzó a apoderarse de su pecho. No era nuevo, ese sentimiento. Pero hoy era más fuerte, más ruidoso. Su corazón se aceleró y una repentina ola de miedo lo invadió. Sentía que estaba a punto de romperse, de hacerse pedazos. ¿Qué me pasa?, pensó. Aferró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Por qué no puedo ser normal? Sus pensamientos se descontrolaron. Estoy fallando. Soy inútil. Estoy tan cansado de fingir. No puedo más. A medida que el pánico aumentaba, su mente corría aún más rápido. Pensó en huir, desaparecer, dejarlo todo atrás. Podía sentir las paredes de su mente cerrándose, asfixiándolo. Por primera vez, no solo estaba asustado, estaba agotado de la lucha. Solo quería que todo se detuviera. Y entonces, algo inesperado sucedió. La mente de Tom quedó completamente en silencio. En medio de su pánico, hubo una extraña quietud, como el ojo de un huracán. Ya no estaba pensando, no estaba sintiendo. Era como si por un momento la persona que siempre había creído ser, la persona asustada, perdida y llena de vergüenza, simplemente hubiera desaparecido. No era el tipo de vacío aterrador que siempre había temido. Era calma, paz. Ya no era Tom con todos sus problemas. Solo estaba ahí, existiendo. Sintió como si hubiera entrado en un vasto y abierto espacio dentro de sí mismo, un lugar que ni siquiera sabía que existía. Esto, sin que él lo supiera, era lo que algunos llaman una muerte del ego. Es cuando el sentido de quién eres, ese yo que vive en tu mente, simplemente se desvanece, dejando solo la conciencia. Este momento, para Tom, fue como salir de una celda que había construido para sí mismo a lo largo de los años. Las paredes de la duda y el miedo se habían desvanecido. Ya no era el hombre asustado y roto que creía ser. De hecho, en ese instante no era nadie. Solo estaba consciente. Pero ¿cómo podría suceder esto? ¿Cómo podía desaparecer por completo el sentido de identidad de una persona así? La verdad es que la idea del yo, la idea de que eres esta persona con un nombre, un cuerpo, un trabajo y una vida, es solo un pensamiento. Es algo que creamos en nuestra mente y nos enredamos tanto en ello que comenzamos a creer que es real. Pero, en realidad, hay algo mucho más profundo bajo la superficie. Algunos lo llaman conciencia o conciencia. Es la parte de ti que no cambia. Es la parte de ti que siempre está ahí, observando todo lo que sucede, incluso cuando no te das cuenta. Tom nunca había pensado en esto antes. Siempre había creído que sus pensamientos, sus sentimientos y su pasado eran lo que lo definían. Pero ahora, en este momento tranquilo y silencioso, podía ver que eran solo historias que su mente le había estado contando. Y como todas las historias, no eran reales, al menos no de la manera en que él había creído. El pánico que lo había atrapado momentos antes se había desvanecido. En su lugar había una profunda sensación de alivio. Ya no tenía que ser la persona que creía ser.
Ya no tenía que cargar con el peso de su pasado ni temer al futuro. Todas esas cosas le pertenecían al ego, y el ego no era real. Tom se quedó sentado allí lo que pareció una eternidad, simplemente respirando. No había prisa, no había urgencia, no tenía que salir del coche, no tenía que ir a trabajar, no tenía que hacer nada. Y por primera vez en su vida, eso estaba bien. Mientras permanecía en esa quietud, Tom comenzó a comprender algo que había estado enterrado muy dentro de él todo el tiempo. Había pasado toda su vida tratando de ser alguien, tratando de ser lo suficientemente bueno, tratando de tener éxito, tratando de agradar a los demás. Pero todo eso se basaba en una mentira. La mentira era que le faltaba algo, algo que necesitaba encontrar fuera de sí mismo. Pero no era así. Todo lo que siempre había necesitado ya estaba dentro de él. Simplemente no lo había visto antes porque estaba demasiado ocupado tratando de convertirse en otra cosa. Esto es lo que significa dejar de buscar. Cuando dejas de intentar ser algo, empiezas a ver que siempre has estado completo. Siempre has sido suficiente. La idea de buscar la felicidad, el éxito o incluso la iluminación se basa en la creencia de que te falta algo. Pero ahí está el truco. La búsqueda en sí misma es el problema. No puedes encontrar lo que estás buscando porque nunca estuvo perdido. La mente de Tom se desvió hacia unas palabras que había leído en algún lugar, palabras que en su momento había descartado, pero que ahora sentía tan ciertas. La búsqueda de la verdad termina cuando reconoces que no eres el buscador. No eres quien está buscando la libertad. Ya eres libre. Mientras Tom se sentaba en su coche, ocurrió algo increíble. Dejó de luchar consigo mismo. Dejó de intentar entenderlo todo. Dejó de intentar ser perfecto. Simplemente era. Y en ese ser encontró una paz que nunca antes había conocido. Esta no era la clase de paz que obtienes al resolver todos tus problemas o al hacer que todo en tu vida sea perfecto. Era un tipo de paz diferente, una que llega al darte cuenta de que no tienes que luchar contra tus problemas en absoluto. De hecho, ni siquiera tienes que llamarlos problemas. Son solo experiencias, cosas que van y vienen, como las olas en el océano. Y tú, el verdadero tú, eres el océano mismo, calmo, vasto e inalterado por las olas que suben y bajan en tu superficie. El pánico de Tom había desaparecido, pero más allá de eso, su miedo a la vida se había desvanecido junto con él. Se dio cuenta de que lo que más temía no era la vida, era a sí mismo. Tenía miedo de no ser suficiente, de estar roto, de ser un fracaso, pero ahora sabía que nada de eso era verdad. El ego, la parte de él que siempre había tenido miedo, no era real. Era solo un pensamiento, y los pensamientos no definen quién eres. Tom finalmente salió del coche. Se sentía más ligero, como si se hubiera quitado un peso de los hombros. El día seguía gris. Su vida aún tenía sus desafíos, pero algo dentro de él había cambiado. Entró en la oficina, no como el hombre que había sido antes, sino como alguien nuevo, alguien libre. Desde ese día, Tom vivió de manera diferente. Dejó de perseguir las cosas que creía que lo harían feliz. Dejó de intentar ser alguien más. Abrazó la quietud dentro de sí mismo, y cuando las olas de la vida se volvían turbulentas, recordaba que él era el océano, no las olas. La vida no dejó de ser difícil para Tom, pero él dejó de ser duro consigo mismo, y en ese simple y silencioso cambio encontró la paz que había estado buscando todo el tiempo. Si te gusta el video, también te podría gustar este.